Arranque también. Bien. Ahora sí, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por sumarse a esta segunda reunión del ciclo de fiscalidad y finanzas o finanzas y fiscalidad del año 2024. Gracias a la UCEMA y al Club de Finanzas por el espacio para poder desarrollarlo. Y bueno, gracias Franco y Sofía por el espacio y por el apoyo sobre todo. Y la paciencia. En esta segunda reunión, como expositor invitado, tenemos a Enrique Pinedo, que es licenciado en Economía, es subsecretario de Evaluación Presupuestaria en Jefatura de Gabinete actual. Es especialista en presupuestos públicos, asesor en el Congreso de la Nación, docente de posgrado en la Facultad de la UBA en Derecho. En la materia de análisis económico de la legislación, voy a empezar a leer en vez de acordarme, docente en el Colegio Público de Abogados en la materia de presupuesto de la Administración Nacional, en la carrera de posgrado del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, y docente de posgrado en materia de presupuesto en la Universidad de La Pampa, Santa Rosa. Es director de Relaciones Institucionales fue director de Relaciones Institucionales del Senado entre 2015 y 2019, y además es productor agropecuario. Ese dato, ese dato no venía correcto, pero bueno, me sorprendió a mí también. Gracias, Quique, por el tiempo y por prepararlo y demás. Me imagino que debe estar a las corridas. La idea de hoy es analizar. Esto puede ser un poco más libre. La idea es que si tienen preguntas, háganlas en el momento. Sí, por favor, levanten la mano antes, solo para habilitarlos y que no se superpongan en caso de que haya más de una pregunta a la vez. Es por una cuestión de orden, pero levanten la mano sin ningún problema. Eh, y nada, el temario de hoy entonces tiene que ver con presupuesto 2024, cómo es el gasto proyectado, lo que deriva de eso. Obviamente no hay presupuesto formal o nueva ley de presupuesto 2024, es una reconducción del de 2023. A razón de lo cual también es importante nombrar este webinar. Puede servir como una suerte de continuación a uno que hicimos el año pasado, donde fue también el análisis de 2023. Para quien le pueda interesar, eso está en el canal de YouTube de la UCEMA, donde están todos los webinars que hicimos y de otras temáticas también. Así que bueno, nada, entonces, preguntas, simplemente levanten la mano, los habilitamos si es por una cuestión de orden, pero hagan las preguntas tranquilos. También obviamente las pueden leer en el chat y yo me encargo. Así que bueno, de vuelta, gracias Enrique y gracias a ustedes otra vez por haberse sumado. Te dejo entonces para arrancar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que es la segunda vez que vengo a esta, a esta honorable audiencia. Creo que el año pasado hicimos el 23, si no me equivoco, Tomás, ¿no? Sí. Eh, Sí. este año es un año bastante atípico para este tipo de eventos, pero voy a tratar de ser bastante preciso en lo que se puede y no se puede hacer. Como dijo Tomás, el presupuesto del año 24, porque de lo que vamos a hablar hoy es el presupuesto de la Administración Nacional, es aquel que se vota en el Congreso, es aquel que se discute previamente cada mes de septiembre en adelante en el Congreso, y este presupuesto que mandó el gobierno anterior a eh, creo que solo entró en comisión, no hubo ni siquiera una reunión de comisión para ver si lo iban a tratar o no. No se trató, no se discutió nada. Como consecuencia de eso, la ley de administración financiera prevé, eh, es una ley bastante rica y bastante interesante, prevé mecanismos eh, para que la Argentina, para que el país no se quede sin presupuesto, sin el cual no se podrían pagar ni los sueldos estatales, ni una obra pública, ni nada. A diferencia de los presupuestos norteamericanos, por ejemplo, que es para ellos una cuestión eh,
de máxima importancia, no digo de suma, sino de máxima, y tal es así que cuando se enojan algunos legisladores y no le votan presupuesto, separan las actividades, ¿no? Uno está, por ejemplo, en los Estados Unidos en un momento de ese tipo y quiere ir al parque y no, está encerrado, ¿no? Está cerrado todo, queda lo mínimo indispensable. Bueno, acá es un poco más flexible, por suerte para nosotros, digamos, pero por mala suerte para el concepto de lo que significa un presupuesto. Estoy diciendo que el presupuesto eh, debería tener un poquito más de importancia y relevancia, y vamos a ver si en el transcurso de los próximos años, ahora me toca como, como por primera vez estar del lado de los que hacen y ejecutan el presupuesto en vez de los que lo critican, así que voy a tratar de ser lo más ecuánime posible. Y lo que vamos a hacer, como se trata de muchos números y hablar de presupuesto sin mostrar lo que uno está haciendo, además de tedioso, se torna imposible y todos los que están mirando no podrían entender de qué se trata en los próximos minutos. Así que voy a hacer una presentación de pantallas con los números del presupuesto que está vigente en este momento. Para que tengan una idea, el presupuesto del año 23 es un presupuesto que tiene, todos los presupuestos tienen un presupuesto inicial, el votado, y a lo largo del año, sobre todo en un contexto inflacionario como es el nuestro, pero podría ser por algunos cambios de direcciones, se va modificando el presupuesto, casi siempre se va modificando para aumentarlo, en este caso debido claramente a la inflación. Así que a fin de año termina el presupuesto, el año 23, con una cifra de crédito vigente, es aquel crédito que está autorizado a gastar el, el gobierno, y un cálculo de recursos estimados que en realidad lo que termina el cierre del año es aquello que se devengó y aquello que se percibió en impuestos. Eso es lo que terminaría siendo la cuenta que posteriormente va a, a un estudio, a una aprobación de vuelta en el Congreso como la cuenta de inversión, donde se hace un resultado de lo ingresado y lo pagado o lo devengado. Eh, Hay una sutil diferencia entre lo devengado y lo pagado, porque muchas veces se devengan cifras que no se pagan de forma inmediata. Eso básicamente in, 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 impacta en la caja del Tesoro, pero se torna obligatorio. Obligatorio a veces. Yo recuerdo que el año pasado estábamos viendo, mientras dábamos la clase, hablábamos de aerolíneas argentinas, eh, no porque Aerolíneas Argentinas esté dentro del presupuesto, sino porque como tiene déficit, el Estado lo paga y cuando un Estado paga algo está en una línea de gasto. Eh, Había devengado una cifra muy grande. Devengado quiere decir mucho más que comprometido, es decir, es como que le han presentado la factura para que el Estado la pague. Y más o menos por mitad de año, el presidente de Aerolíneas dijo que no le había pedido una moneda al Estado. Eh, y uno lo podría ver eso en la columna de pagado. El Estado efectivamente no había pagado nada, pero lo había devengado. En consecuencia, eso podría ser pagado en cualquier momento. Finalmente, ese devengamiento no tuvo un correlato. Todo aquello que está devengado y no pagado pasa a ser una deuda del siguiente ejercicio que hay que pagarlo. También impacta en la caja del año siguiente. Pero en este caso, por ejemplo, para dar un número solo, eh, lo que devengó Aerolíneas Argentinas quedó en la nada porque no se pagó y tampoco creo que este gobierno lo vaya a pagar. Así que bueno, voy a compartir y empezar un poco viendo los grandes números. Eh, el presupuesto reconducido es lo que terminó siendo el año pasado y eso pasa todo entero para este año. Un presupuesto reconducido tiene un montón de cosas distintas a un presupuesto normal. Por ejemplo, las obras que estaban descritas en ese presupuesto
del año pasado, muchas de ellas ya se terminaron. Entonces simplemente pasa el crédito para obras que podrían ser otras o no. No voy a hablar del proceso de obras, porque es un proceso bastante prolongado y complejo, eh, que entre otras cosas me toca dirigir ahora, ¿no? Ahora bajo mi dirección está eh, todos aquellos inicios de obra tienen que pasar por una dirección que yo dirijo y después ir al Tesoro para ver si le dan los créditos o no. Entonces, va a haber créditos reconducidos del año pasado para obras que ya están terminadas, pero queda el monto. Y por otro lado, quedan los montos, por ejemplo, del pago de sueldos o del pago de jubilaciones, pero quedan con valores del año pasado. Así que imagínense ustedes que con estos 2, 3 meses de altísima inflación, eh, cómo se van diluyendo las partidas a transformarse en nada. Pero para que sea más explícito, voy a compartir la pantalla, eh, con lo cual voy a desaparecer yo de ver lo que está pasando allá, pero Tomás y los demás me dirán eh, eh, Está qué es lo que confiando. exactamente. Entonces por un lado a- a compartir pantalla, decime Tomás si se está viendo o no. Sí, sí, ya se está viendo. Perfecto. No se ve, ahí se ve pantalla completa, eso te iba a decir. Eh, yo quiero achicar esto, no sé si puedo. Ahí está. Bueno, ahora sí que no veo nada, pero voy a hablar de los números. Estos números que están viendo aquí, originales y vigentes, en este caso son lo mismo, porque todavía no ha habido en esta administración ningún cambio relacionado con el presupuesto. Esto lo estoy diciendo hoy, un viernes a la tarde, y es posible que antes del 1 de abril tengamos ya el primero de los grandes cambios, porque las partidas se van a agotar. Eh, las modificaciones que se hacen al presupuesto se hacen o bien por DNU cuando se trata de aumentarlos, o bien por decisiones administrativas cuando se cambian partidas por otras. Entonces, este presupuesto, que ya se puede oficialmente denominar como presupuesto del 24, a pesar de ser un presupuesto reconducido, eh, eh, implica una autorización de gastos por 40 billones de pesos. Todos los números que voy a mostrar están en millones y recursos estimados por 28. Eh, eso implica un resultado esperado de este presupuesto de 12 billones de pesos, eh, que no se condice con la idea que tiene este gobierno de tener un déficit cero, ¿no? Falta mucho para llegar a ese punto, pero como van a ver a lo largo un poco de esta presentación, que espero sea clara, se van a ver un montón de eh, disminuciones por distintos tipos, por ineficiencia y en algunos casos claramente por licuación de los montos pagados. Claramente todos sabemos que las jubilaciones, no solamente este año, sino que todos los años van perdiendo contra la inflación, y las jubilaciones son una parte muy considerable del presupuesto. Así que estos son los dos grandes números, ¿no? Cuando uno hace un presupuesto hay dos artículos. El primero es cuánto está autorizado a gastar, y el segundo es cuántos son los recursos estimados, y el tercero es cuánto es eh, la, la cómo es la déficit que va a tener lugar. Ahora, yo quiero ver acá por qué, déjenme ver por qué no puede, acá, ya está, acá voy a pasar esto, ahí está. Bueno, eh, primero les quiero mostrar un cuadro donde vamos viendo desde el año más o menos 2007, creo que es el principio de todo, donde hubo superávit presupuestario de 7.000 millones. En esa época eran un montón de prisas,
porque el presupuesto era de 60.000 millones, 60.000 millones contra hoy 40 billones, así que los ceros son inalcanzables, pero a medida que fue avanzando el tiempo, se fue empeorando la cuestión hasta transformarse en el año 23 en esto que están viendo marcado por mí, y en el 24 es lo estimado, por eso está como separado del punto. Esto fue el motivo por el cual, digamos, eh, la macroeconomía argentina se ve perjudicada, es a criterio ya mío, y, y entonces uno tiene que poder medir ese déficit, como lo estoy haciendo acá, primero en comparación con el propio gasto del mismo momento. Ustedes ven que al principio de esta serie había en el año 2007 un superávit del 6% del total del gasto. Y en el año 23 fue un 25% y se espera para el 24 un 30% del, del porcentaje del gasto. También se puede medir en porcentaje del Producto Interno Bruto. A Tomás no le gusta que le digan PIB, pero se dice, como dice Tomás, PBI. También pasa lo mismo, las cifras son bastante alarmantes, entre un 5% a esta altura del momento, cuando, bueno, fue en 0,9 arriba y toda esta serie que lo único que muestra es un poco el sentido negativo de muchos años a esta parte del manejo de los dineros públicos. Primero vamos a entender de qué se tratan los ingresos del Estado. Acá podemos ver, acá he puesto en el cuadro eh, qué porcentaje tienen ciertos ingresos del Estado con respecto al total de los ingresos que tiene el Estado. Cuando digo el Estado, digo la Administración Nacional de la que estamos hablando ahora, ¿cierto? Entonces vemos que la línea negra corresponde a los aportes y contribuciones y contribuye históricamente entre un 19, 17, 18 y 20% del total de los ingresos. Lo sigue el IVA, que es la línea celeste, el impuesto recaudado en concepto de IVA. Lo sigue en violeta en los derechos de importación y exportación, los arte y comercio exterior, una cifra que no se coparticipa, pero que es muy relevante a cada momento. Entonces, cuanto más relevante es, más difícil se hace sacarlo, aunque ya a todas luces es un impuesto sumamente distorsivo, a mi criterio, y que afecta directamente porque es un impuesto, básicamente, es un impuesto que se le saca al precio de venta. O sea, cuando uno habla del 30% de derecho de exportación, mal llamado retenciones, está diciendo que cualquier cosa que vale 100, le dan 70, y se quedan con 30. Antes de empezar a conversar después si eso da ganancia o no. En una línea amarilla está el impuesto a las ganancias, de mucha relevancia al ministerio, porque es el impuesto más, más justo, porque justamente se cobra cuando existe fondo para pagarlo, cuando se generan ganancias, y un impuesto que se puso para salvar la caja, como es en la línea verde, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que tuvo modificaciones, después se fue poniendo a cuenta de ganancias, etcétera. O sea, pero en el fondo hoy, ¿qué está pasando? Está recaudando más que ganancias para el Estado Nacional. Eh, y eso es bastante nocivo. Yo creo que la línea amarilla debería estar por arriba de la línea del IVA, y el resto de los impuestos, estoy hablando de 5 impuestos que son el 85 o el 90% de lo total recaudado, y hay cientos de impuestos más que dan vuelta por todos lados, que sería interesante, impuestos, tasas, etcétera, que sería interesante sacar. En la línea roja es una línea que debería ser tendiente a cero. De hecho, en la historia estaba entre 0 y 5.
son los ingresos que tiene el Estado por las ganancias del Banco Central. Como el Banco Central no es una empresa, no, pero bueno, dividendos del Banco Central que se apropia al Estado para gastarlo, y este pico que ustedes ven es el pico más alto que tuvo en 2020 como consecuencia de la enorme cantidad de dinero que le pasó el Banco Central a- al Estado en la época de- del, del COVID, y además de otras distorsiones. Después, por suerte, bajó hasta niveles bajos. En el 22 estuvo en cero, si no me equivoco. Sí, estuvo en cero. Y después, en el 23 sí volvió a inyectar dinero en el Tesoro. Y lo que está del 24 es proyectado. No veo que este gobierno permita que el Banco Central le transfiera, porque para esto hay que emitir dinero y me parece que va en contra claramente de la política del actual gobierno. Por eso esta distorsión que al subir uno bajan los otros. Pero bueno, yo quería mostrar este cuadro que es interesante en el sentido de, bueno, hay 5 impuestos, 6 impuestos que ocupan casi todo, y hay una seria distorsión en cuanto a prioridades. A mí no me parece que más importante tendría que ser IVA o aportes, sino que debería ser ganancias. Eh, Perdóname, Enrique, hay dos preguntas, justo una vinculada con esto antes de pasar. sí, Darío González pregunta si la línea roja equivale a la emisión. en parte sí, pero digamos, porque cuando el Banco Central no equivale a la emisión, porque la emisión es mucho más que eso, pero cuando el Estado le dice, el Banco Central le dice, mira, yo gané tanta plata, se la doy, tiene que emitir para dársela. Y esas ganancias del Banco Central muchas veces son ganancias en los libros. Tenía $1.000 a 200 pesos, y después terminó el año con $1.000 a 1.000 pesos, entonces produjo una ganancia y emite. Así que en parte te puedo responder que es parte de la emisión, sí señor, pero no es toda la emisión. Después Mariano Azorey pregunta si son los adelantos transitorios. No, no son los adelantos transitorios, son préstamos que están debajo de la línea porque los tiene que dar y devolver. Esto simplemente es recursos, hasta lo llaman recursos de la propiedad, porque es como que si el Banco Central fuera su propiedad. Una pregunta que quedó de antes, entonces también de Cristian Centurión. ¿Qué porcentaje de déficit sería normal? Normal lo puso entre comillas, como corresponde, para un país con el PBI como Argentina. Eh, es interesante la pregunta porque siempre cuando se habla de déficit como el principal problema de la inflación, el déficit en sí mismo no causa inflación. Lo que causa inflación es la forma de financiar el déficit. Y cuando miramos, por ejemplo, a los Estados Unidos, tienen un déficit enorme, hasta a veces más grande que el nuestro, pero tienen cómo financiarlo por la vía del préstamo, porque si los Estados Unidos se pueden emitir, eh, se cae su moneda y su credibilidad y toda la cuestión. Y en el caso argentino, eh, yo diría que el porcentaje ideal de déficit sería cero. Claramente, Argentina empezó su derrumbe cuando pasamos de más cero a menos cero. Y eso se fue incrementando a niveles insoportables. 25% del gasto que sea déficit o 5% del PBI es un problema muy grande. Además, el problema de la Argentina en este momento, cuando uno mira todos estos números, es el tamaño del PBI, o sea, la torta. El tamaño del PBI es muy chico, muy chico. La Argentina no está produciendo suficiente para ni siquiera tener un Estado medianamente normal. Y más allá de eso, el Estado se fue de banda, empezó a hacer gastos que... Hay una creencia muy, muy, muy precisa en mucha gente, muchos políticos, que creen que si aumentamos la demanda, todo va a mejorar. Aumentar la demanda significa inyectar plata para que haya más demanda. Y eso se demuestra claramente en series históricas que no funciona. Así que no creo que haya un porcentaje ideal en un país como el nuestro.
Claro, si vos vas a Uruguay, que tiene una capacidad de préstamo para aumentar su gasto, si se deciden de alguna manera eh, pedir plata prestada para producir un bien que genere futuros ingresos, que además puedan pagar los intereses que ese préstamo generó, no vería ningún problema. O sea, no es en sí mismo un problema del déficit, sino cómo se financia el déficit. Espero haber podido contestar esa pregunta. Bien, y hay una pregunta más de Sebastián de la Mata, que es ¿qué situación tiene el país hoy? Que bueno, calculo que es en relación a lo que es 2024, que es este proyectado. Pero no sé si esa es la pregunta o si se te ocurre alguna respuesta adicional, Enrique. Situación del país hoy es caótica. Es caótica porque cuando uno mira el presupuesto que tiene que hacer frente el Estado, no están los recursos para hacerle frente. Como vamos a ver en un rato, eh, hay gastos que son impostergables, que no pueden dejarse pagar y ni siquiera hay plata para eso. Por eso cuando yo escucho muchas veces, casi siempre en la televisión, decir que la maldad de este gobierno de cortar los gastos o de cortar algunos gastos, cómo le cortan chorro a 500 tipos que trabajan en el Instituto del Cine, y resulta que la plata que esa la ponían todos los otros que están afuera de esos 500. Así que a mí me parece que está muy desordenado, la Argentina está muy desordenada, es función de este gobierno aparentemente dejarlo ordenado y empezar a funcionar bien. Y, y básicamente cuando me toca a mí ahora, ¿no? Cuando uno mira programas presupuestarios, uno ve un montón de programas presupuestarios que dicen qué sentido tienen estos programas. Uno, vamos a darle a las cooperativas de Santa Fe y resulta que se lo estamos dando, le estamos transfiriendo plata privada de los tipos que pagan impuestos a otras personas que están en una cooperativa en Santa Fe y que le fue mal y que le están diciendo al gobierno, che, no fue mal, no podemos quedarnos sin esta tarea. Y yo creo que es hora de sincerar todo eso. Lo mismo, por supuesto, pasa con tarifas, etcétera, etcétera. Así que si vos me preguntás, la situación es -3, es caótica, y ordenar esto es un trabajo de hormiga. Yo, como dije al principio, y vamos a ver en los números más adelante, es muy necesario que se vayan aumentando las partidas en función de los ingresos que se vayan teniendo, que también van a aumentar, porque ustedes saben que cuando uno cobra el IVA, y si el precio subió, entonces va a cobrar más IVA. Eso hacía que muchos gobernantes anteriores dijeran, un poquito de inflación no está mal. Eh, un poquito de inflación es 1%. 5% ya es una enormidad de inflación. 5% anual. Y bueno, nosotros estamos teniendo 15, 25, 20 mensual. O sea que no, es imposible hacer ningún tipo de planificación, es imposible hacer ningún tipo y no vamos a aumentar el bienestar, no se va a aumentar el bienestar. Creo que eso se está entendiendo y lo está entendiendo el público que vota o que elige gobierno, porque eh, ellos mismos que están votando ven que no están bien. Así que no, creo que es caótica y creo que va a tener mucho trabajo, y además pienso que puede ser fácil bajar una inflación del 25% anual al 15% anual, puede ser relativamente fácil bajarla del 15 al 8, pero del 8 al 4 y del 8 al 2 es muy difícil, es una inflación estructural muy seria, con precios relativos distorsionados, con, este, con tarifas que a veces pagaban el, el 10 o el 20% del costo. O sea, todo eso en conjunto hace que lo que más se dispare sea la pobreza, no el bienestar. ¿Sigo? Sí, no, no hay más preguntas por ahora. Ok, espero haber sido claro. Gracias. Eh, Nosotros voy a mostrar en este cuadro eh, un, un pequeño cuadro
de los impuestos que se están recaudando, ingresos impositivos. Si corro esto, van a poder ver que es el porcentaje de lo recaudado sobre el total. El 62% de los impuestos recaudados son ingresos impositivos. Si a eso se le suma el 30%, que son aportes y contribuciones, entre estos dos rubros tenemos la mayoría de los impuestos y todo lo demás son otro tipo de recursos más irrelevantes. La curva de la izquierda, bueno, debo decir que no desde ahora, sino de siempre, la información vertida acá en esta clase que estoy dando es pública. Ustedes la pueden bajar de una base de datos que publica el Ministerio de Economía y que hoy está actualizada al 18 de marzo. Esta baja enorme la recaudación, si ustedes miran una curva parece que estamos mal, bueno, es porque se está mostrando 18 días de marzo contra los otros 2 meses completos. Estimo que la recaudación de este mes, que es un mes peor que los otros, porque hay algunas, o mejor, no sé, depende, hay algunos impuestos que no se cobran todos los meses, en fin. Pero esto, digamos, esta curva, cuando tengamos, eh, no tengo más remedio que mostrarles lo que está pasando ahora como es ahora. Y es bastante interesante porque no hay ningún otro presupuesto público en la Argentina de un poder subnacional que tenga los números al día. Eh, Así que bueno, estos son los impuestos que se están recaudando. Se han recaudado 13 billones y creo que lo vamos a ver en el cuadro siguiente. eh, Cuando, bueno, nada, quiero mostrarle los impuestos, los ingresos impositivos, o sea, la primera línea que habíamos visto al principio, cómo se reparten. Si voy un minuto para atrás, vamos a ver que estos ingresos impositivos que recaudan 8 billones de pesos, el total es 13. Recuerden que este presupuesto en la primera eh, filmina que mostré decía que este año iba a haber 28 billones, o sea, ya estamos en un proceso muy avanzado, y esta es la apertura de esos 8 como están siendo cobrados. Sobre los ingresos, que podemos abrirlos, digamos, y ver qué son los ingresos, son impuestos a las ganancias, puede hacer, etcétera, etcétera, pero básicamente impuestos a las ganancias. Sobre el patrimonio, que son los bienes personales, como más pesado de todo, 320, y otros recursos, y sobre la producción, que debería ser el IVA en sus distintas versiones, porque hay no versiones para el público, sino en clasificaciones desde el punto de vista impositivo, y finalmente los derechos de exportación, que, que, bueno, los derechos que son todo lo que tenga que ver con el comercio exterior, donde básicamente los más pesados son eh, los impuestos, los más llamadas retenciones, que son los derechos de exportación. Eso es un detalle de los impuestos, digamos, más relevantes. Un presupuesto debería tener esta parte como la más potente de todas, y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la torta en Argentina está siendo muy pequeña y no se alcanzan los grados de crecimiento necesarios. Por otro lado están los aportes y las contribuciones, que son los impuestos que ustedes conocen a la seguridad social, que bueno, deberían alcanzar, pero lo vamos a ver creo que en las últimas filminas, deberían alcanzar para, para pagar las jubilaciones. Pues no, el Tesoro también tiene que poner plata, pero bueno, el que se lleva casi todo esto es el ANSES y los organismos relacionados con él. Vamos a los gastos, que esto, digamos, es un poco como la parte de los ingresos es medio como que se cuida sola. Y esto es lo que nosotros tenemos que gestionar para que, para que en definitiva
¿Me pueden esperar 5 minutos, por favor, Tomás? ¿Es posible? Sí, sí, no hay problema. Tengo una llamada de una persona superior a mí que necesito Sí, atenderla. no hay problema. Aprovecho mientras tanto para contestar una pregunta del... Dale. Ok, esto puede pasar, esto es en vivo, así que igual probablemente quien lo vea fuera de webinar no va a ser en vivo. Pero hay una pregunta respecto de, en caso de llevar una reforma tributaria óptima, ¿qué y cuántos impuestos permanecerán? De Valentín Cabaleiro. Al margen de que después esa pregunta se la hago a Enrique, porque quizás él tenga una opinión distinta, quizás no, probablemente tenga una opinión distinta. Una de las cosas más, antes de empezar a pensar en una reforma tributaria óptima, hay que pensar en cuáles son las obligaciones internacionales que tiene la Argentina. No me refiero a créditos internacionales, sino, por ejemplo, en esta idea de integrar tanto la alternativa que se barajó durante la administración anterior de BRICS como la actual, que pareciera tendiente a la OCDE, formar parte de cualquier organización u organismo, dependerá del estilo, internacional, impone ciertas obligaciones. Hay dos impuestos que no pueden existir virtualmente, mejor dicho, que no pueden dejar de existir, al revés la idea, no pueden dejar de existir en un país que quiera formar parte de una organización como la OCDE o la ONU en gran medida, ni hablar del FMI. Tenés que tener un IVA y tenés que tener ganancias. Tenés que tener ganancias a la renta corporativa y ganancia a la renta corporativa, me refiero a personas jurídicas, fideicomisos y demás, y personas humanas. No podés no tenerlo. No podés no tener una cuarta categoría como pasa hoy en Argentina. Eso te excluye de plano, por ejemplo, para entrar a la OCDE. Y en gran medida te va a generar un montón de problemas, por ejemplo, con el FMI. No sé si son óptimos esos dos impuestos. A mí me gustarían otras cosas, o un impuesto a las ganancias modificado y que, por ejemplo, no grave la renta empresaria. Pero eh, no podés. Si querés ser parte de la OCDE, no podés. Sí hay otros impuestos que son altamente distorsivos, que en el marco de un saneamiento de cuentas públicas probablemente se pueden eliminar, como serían el impuesto país y el impuesto al cheque. Hablamos a nivel federal. Claramente el gobierno federal o nacional no puede, por lo menos en forma directa, eh, in- bueno, sí, sí podría intervenir, pero se supone que no debería hacerlo para modificar los impuestos. Entonces, impuestos como ingresos brutos, impuestos de sello, inmobiliario y automotor no parecen tan ilógicos, lo mismo que el impuesto a la herencia o transferencia gratuita de bienes, pero ingresos públicos y sellos son distorsivos. Sellos es bastante común en el mundo, pero para otras cosas. Por lo cual, esos dos, todo lo que hace a la pelota de impuestos o tributos provinciales o municipales, dejémoslo de lado un momento porque hay un montón de distorsiones, hay un montón de cosas que están objetivamente mal, que son económicamente ineficientes, que son tributariamente injustas y que generan inseguridad jurídica y repelen toda inversión. Pero el problema de todo eso, sobre todo, es porque está cubierto y apañado por la ley de coparticipación. Entonces, todos esos elementos tienen un componente político y sobre todo que no puede en gran medida intervenir directamente el Estado Nacional, por lo cual la reforma tributaria óptima no va a alcanzar a eso, salvo que de repente haya una confluencia total desde la política. Sí, y después, ¿cuáles serían los óptimos o cuáles quedarían? Bueno, eso claramente va a depender de la opinión de cada uno y las tendencias o inclinaciones de cada uno. Hay hoy probablemente más de tres ideas. Hay una idea más, llamémosle socialdemócrata, que es mantener lo que existe hoy con un gasto público alto, un régimen de lo que es el régimen de sustitución de importaciones como subyacente de toda la economía y de la producción nacional. No pareciera ser lo que está más alineado con el mundo en cuanto a liberalización. Se me sigue apagando la pantalla, perdón, pero voy a asumir que me están viendo. Eh,
pero eso haría el sistema vigente que hay hoy. Después, claramente hay otro que tiende a la liberalización, es lo que apunta más el mundo, son los compromisos internacionales que uno asume y que Argentina misma ha asumido en el marco de la Organización Mundial del Comercio o incluso para entrar a la OCDE, ciertos lineamientos que propone la ONU misma o eh, el FMI, que no me acuerdo si ya lo nombré. Eso tendería, por ejemplo, eliminar completamente lo que hace a los derechos de exportación, de vuelta impuestos distorsivos sobre las balanzas de pago o sobre los medios de pago, como son el impuesto a los débitos y créditos, que es lo que se conoce como impuesto al cheque, y el impuesto país. Pero en última instancia, como les digo, sí lo que hay que tener en cuenta es obviamente la realidad social, qué modelo de país se quiere y qué obligaciones internacionales tenés asumidas que no te van a permitir moverte por fuera de eso. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo puede evaluarse de distintas formas y eso va a cambiar. La pregunta de Mariano Sorey, bueno, sí, sobre los derechos de exportación, no es que hay pocos países que tienen, es virtualmente nulo los países que tienen derecho de exportación hoy. Eh, Así que bueno, Quique, te dejo Bien, volver. gracias y disculpen la demora, la interrupción. Bueno, estos son los organismos estos son las jurisdicciones que gastan la plata. En este momento tenemos un presupuesto de 40 billones que próximamente, creo que en los próximos 10, 15 días va a haber un DNU para aumentar, porque como ustedes verán, esto se lo pongo no para confundirlo, sino para que vean en esta tabla el grado de ejecución. El grado de ejecución general es 30%, y si uno pusiera, porque la mayoría de los gastos son, a ver, jubilaciones, sueldos, etcétera, pongámosle una ejecución lineal de 8, a ver, 12 dividido, 100 dividido 12 da 8 y pico por mes. O sea que en 2 meses tendría que ser 16 y un poquito más por este mes, pero no se han devengado ni jubilaciones ni sueldos en marzo, así que está siendo 30. ¿Qué quiere decir esto? Las partidas se van a quedar todas cortas. Eso es lo que quiere decir. Sobre el lado derecho muestro cuánto se gasta del total en la Administración Nacional en sueldos, el 10% del total, bienes de consumo, servicios no personales, que son contratos, bienes de uso, que son bienes de capital, una cifra bastante baja, por cierto, transferencias, el 72%, acá están las jubilaciones, y todo eso son transferencias, pues se transfieren a las personas, y, por supuesto, el servicio de la deuda, que siempre va más o menos en concordancia con lo que se gasta en sueldo. Hubo años que fueron más o años que fueron menos. Pero esto es como se reparte por inciso el gasto del gobierno nacional. Les quiero mostrar para que ustedes observen qué tipo de rigidez tiene este presupuesto. Entonces voy poniendo, a medida que van pasando esta filmina, eh, eh, el crédito vigente, ¿no? Es decir, el total del presupuesto para jubilaciones hoy es el 42% del total. Y le agrego quien administra el ANSES, que es el 1, y le agrego universidades, que es una erogación que tenemos que hacer, digamos, sí o sí. Estoy hablando de rigidez del presupuesto. Y después le sigo agregando algunas otras cosas, como por ejemplo acciones de empleo, la deuda, no puedo dejar de pagar la deuda. Hoy están los subsidios al gas y la electricidad, que suman montos muy relevantes. 1,7 billones son subsidios a electricidad y un tercio de 1 billón es subsidio al gas. También están los subsidios al transporte. También hay un fondo que se creó en el pasado para la provincia de Buenos Aires. Recuerdan ese conflicto que le sacaron coparticipación a la ciudad para dársela a la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, Planes potenciar trabajo y la agencia de discapacidad, que es un subsidio que da a los capacitados. Todo eso me da que es el 72% del presupuesto. Y en cifras nominales, para que no tengan en su cabeza, es mejor hablar de porcentaje, pero de los 40 millones, 11 millones quedan para todo el resto,
para pagar la justicia, el Congreso, de los jueces, los sueldos, los militares, etcétera, 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 quedan 11 billones de pesos. Esto habla de la rigidez, de lo difícil que es bajar el gasto. Eh, Voy a ir más o menos rapidito mostrando algunos de estos números. Eh, Fíjense ustedes, puse la deuda acá en la pantalla. Entonces la deuda se compone de deudas directas de la administración central, que yo para simplificar puedo bajar eh, simplemente lo abrí para que vean el grado de detalle que esto muestra, pero en total se ha pagado 2,7 billones de los 4 pendientes, o sea, el 60%. Claramente no va a alcanzar, estos son servicios de la deuda. No es que se paga deuda, sino el servicio de la deuda, los intereses. Y usted acá tienen una apertura para poder ver intereses al sector externo, acá donde está la flecha, acá arriba intereses eh, de otros títulos, pero en la columna del devengado vemos que tenía cero, por ejemplo, los intereses del Fondo Monetario. Ahora se ve que han hecho una apertura más amplia para hacer con más detalle qué es lo que se está pagando. Entonces acá se está mostrando los intereses devengados y pagados a la fecha al Fondo Monetario Internacional. Está en esta cifra. Entonces, todo acá te muestra cómo se reparten el pago de lo que significa el servicio de la deuda. Vamos a pasar a otro lugar que es la administración del ANSES, que para mí estoy yendo de mayor a menor como relevancia. Entonces, me parece que el ANSES es lo segundo más importante que gasta plata. Eh, Tiene un presupuesto de 40 billones, 14, y ya lleva gastados 4,8, de los cuales bastante está pagado, pero bastante todavía no. Esta columna de pagado y de vengado, que yo mucha importancia no le doy, porque para mí lo importante es el de vengado, van a mostrar algunos números que son importantes porque este gobierno ha dejado de pagar un montón de cosas a la espera de ver si está bien que se pague o no. Pero bueno, prestaciones previsionales son 2,4 billones de mes, asignaciones familiares, un complemento a las jubilaciones y transferencia a otros organismos, la administración del ANSES, alguien tiene que administrar esto. Hay una serie de cajas provinciales que todavía el Estado federal alimenta sus cajas con una partida. Hay, hay una forma de ver a qué provincias, no sé si lo vamos a ver ahora. eh, sí, puede ser que sea. Sí, estas son las provincias que reciben Río Negro, Tucumán, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Santiago. Son provincias que reciben plata del Estado para pagar sus jubilaciones, pensiones no contributivas y otras normas más que maneja el ANSES. El ANSES claramente es una fuente de gasto de absoluta relevancia. Después eh, vamos a pasar a lo que antes era el Ministerio de Educación, que ahora es la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y donde vemos que tiene un presupuesto de 2,4, 1,3 es dinero que se le transfiere directamente a las universidades. El otro, todo el resto son programas, todo esto son programas relacionados con la educación, pero donde el más importante, eh, y son transferencias, esto es lo que son transferencias, también son transferencias de las becas que están abajo, o el Fondo de Incentivo Docentes, que es interesante que miren esto por la actualidad que tiene. El Fondo de Incentivo Docente fue una ley que se creó para aumentarle el sueldo a los docentes, eh, siendo que los docentes tienen que ser pagados por las provincias. La educación claramente, salvo las universidades, son potestad de las provincias, pero les parecía mejor pedirle plata a la nación y gastar su plata en otra cosa. Y eso también forma parte de la distorsión general. Y también forma parte de un ajuste, si quieren decirlo así, aunque no me gusta, que está haciendo el gobierno sobre las transferencias a las provincias. Se habla mucho de que las provincias son superavitarias y yo agrego, título absolutamente personal, superavitarias con la ajena, porque ellos dicen, bueno, me dan plata ajena, entonces el gobierno quiere o dice, este fondo
un fondo creado por ley, eh, eh, se acabó, porque la ley le previó un plazo, se acabó el 31 de diciembre del 2013. Eh, Acá están las provincias a las que se le da, no se le ha dado plata, se le ha devengado plata a estas provincias, pero se ha pagado cero, no han pagado nada. Eh, Eso significa que el gasto está computado, pero no ha salido de la caja. Y bueno, seguramente eh, lo que ha hecho el gobierno es no pretender que los docentes ganen menos, pero sí pretender que las provincias hagan un esfuerzo para pagar ellos la totalidad de los gastos de, de educación superior. De educación, porque esos son para todos los maestros. Si yo abro una apertura de la educación superior, puedo ver en el presupuesto público a quién se le da, a quién se le da dinero, a qué universidades se le da dinero, y en la lista de todas las universidades, becas, eh, y bueno, nada. Después hay algunos gastos relacionados con retribuciones al cargo, etcétera, pero lo fuerte de esto es la transferencia directa que se le da a las universidades. Es un caso raro que el Estado no tenga eh, un presupuesto en cada universidad. Tampoco tenemos el presupuesto de la FIP. Cuando digo tenemos, digo que el Estado no participa del presupuesto de la FIP. Son cosas que a muchos de nosotros querríamos cambiar y que aparezcan. Que aparezca, por ejemplo, cuánto es el presupuesto que tiene la FIP y poner las dos cosas en este presupuesto: el ingreso y el gasto. Hoy por hoy, la FIP logró que un porcentaje de la recaudación vaya para su administración, pero no sabemos bien. Por supuesto que economía sabe, ¿no? Sabe, pero no está en el presupuesto y no lo tienen los legisladores cuando votan, cuánto es el presupuesto de la FIP y otros organismos, el INCA, el Instituto de la Yerba Mate, el PAMI. El PAMI, si bien es una obra social que es de los jubilados, está intervenida por el Estado y en consecuencia el Estado paga la plata para que subsista. Vamos a ver otro aspecto del mismo ministerio que estamos nosotros en este momento, que es Desarrollo Humano, eh, que son, eh, en este caso, el programa 38 significa todo lo que tenga que ver con el potencial trabajo. Mucho dinero es metido en esta partida, con un devengamiento del 20%, que es bajo, porque podría ser, digamos, más alto si tenemos el mismo concepto que están las jubilaciones. Esto quiere decir que se está estudiando bien si este dinero que se está dando como ayuda social está bien o mal dado. Todos hemos visto la cantidad de recortes y de personas que se han bajado porque, entre otras cosas, viajaban al exterior en barcos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es una forma de ver en qué se está gastando la plata, y este gobierno está mirando línea por línea lo que se está gastando la plata. Eh, Vamos a la Secretaría de Empleo, que tiene también muchos planes como en las acciones de empleo, por eso lo abro, pero estos son básicamente los, los números. Si uno mira el número total de acción de empleo, ve que lo primero y lo más importante son ayuda a personas y asignaciones familiares. O sea, casi todo este programa se va en ese primer rubro que, que muestra ese programa. Eh, hay una jurisdicción que es la segunda en gastos, que es las jurisdicciones son los ministerios o los poderes, ¿no? Los ministerios del Poder Ejecutivo y después el Poder Legislativo, el Judicial, los fiscales. Y hay una jurisdicción que es obligaciones a cargo del Toro, que no tiene un ministro, pero que tiene un montón de línea de gastos, sobre todo cuando se trata el déficit de las empresas públicas. Entonces tiene un montón de programas. En azul, si es que logran verlo, está el nombre del programa y después a qué empresa se le da dinero. Bueno, Energía Argentina es ENARSA, que es lo, lo que se utiliza para que ENARSA funcione.
el Ministerio de Economía le da más subsidios, pero eso es para la gente, no para ENARSA. Yacimientos de Río Turbio, que sigue siendo un barril sin fondo en Santa Cruz, donde todos los años, el año pasado se gastaron más de 50.000 millones de pesos en una, en una, en un yacimiento que no produce mucho o nada y que solamente tiene gastos. Miren ustedes en esta planilla eh, todo lo que es devengado o pagado y van a ver que, salvo esos dos, lo demás no está pagado, pero tienen presupuesto alto. El ente Yacyretá, Nucleoeléctrica. Si voy cerrando para que ustedes vayan viendo los de abajo, hay otro programa de empresas que dependen del Ministerio de Economía, la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda hoy es la que emite, la que fabrica el dinero, que solía ser una entidad que no tenía déficit. Bueno, acá ya está teniendo 100.000 millones de pesos de vengados de los primeros 3 meses del año. Es mucho dinero. Muchos organismos han sido muy, muy destruidos en su administración. Y después, bueno, otras empresas del Ministerio de Economía, pero voy a pasar al siguiente programa, que es a empresas de transporte. Entonces vemos acá el dinero que se da a los trenes, operación ferroviario. Miren la primera línea donde 300.000 millones está presupuestado y ya se han gastado 90.000. Belgrano Cargas, son distintas líneas que tienen distintos nombres, para casi todos ferrocarriles. Después en la Secretaría de Comunicaciones hay plata para el correo, 80.000 millones para el correo, de los cuales ya se han pagado 16, ARSAT y Energía Argentina de vuelta. Estos son como la caja esta que está permanentemente dando vuelta. Secretaría de Comunicación, donde es la plata que se da a todos los Radio y Televisión Argentina, Radio Nacional y ATC. TELAM, que si bien hoy aparece como cerrada, ya hay un montón de gente que trabaja en TELAM y le cuesta al país 7.000 millones por año. Contenidos públicos, corredores viales, tema de la cuenca de Matanza de Arrachuelo, AISA. Fíjense, AISA, que es una empresa que brinda servicio de agua, que tiene un jugoso presupuesto, jugoso digo entre comillas, pero alto, 200.000 millones. Este AISA cuesta lo mismo que cuesta el Congreso, así que eso para que tengan alguna comparación. Y todavía no se ha pagado nada ni se ha devengado nada. Eh, Finalmente estamos yendo al final de, de obligaciones a cargo del Tesoro, donde las empresas relacionadas con el Ministerio de Defensa, como Tantanor, la fábrica de aviones, la fábrica militar Sociedad del Estado, que también tienen montos disponibles de vengados. El ente de alto rendimiento deportivo, que es un ente que financia los deportes, sobre todo olímpicos. No sé qué futuro tendrá eso, pero bueno, está en este momento funcionando. Y después, bueno, en educación está un portal Educarse. Hubo un gran lío porque hubo unos despidos ahí. Servicios de Córdoba, de la Radio y Televisión de Córdoba y del Litoral. Eh, y después empiezan la asistencia a determinadas provincias y municipios, donde uno mira esta línea de administración central provincial y es plata que directamente se giraba a las provincias eh, en estos montos. Fíjense, la provincia de La Rioja siempre fue una provincia que siempre requirió asistencia. Eh, Ahora la provincia de La Rioja está reclamando a la nación no solamente esto, sino todo lo que le debe del año pasado. A la provincia de Buenos Aires se le daba plata por todas partes, porque además de esta parte había el programa específico que le daba dinero a la provincia de Buenos Aires para que administre. Esto derivó en lo que hoy son los altos impuestos que está cobrando la provincia de Buenos Aires. O sea, no son todas las provincias que reciben asistencia, pero bueno, acá están algunas. Acá están todas, digamos, las que en este programa están incluidas. El famoso INCA,
otra entidad que no tiene presupuesto, pero que sí tiene, dame la plata. El Instituto de Cine es un instituto que tiene recursos propios, que no sabemos cuál es el presupuesto del INCA, pero, pero sí le damos plata, y se le ha dado, digamos, entre recursos propios y esto que le da el Tesoro, arriba de 10.000 millones de pesos, y no parece que eso sea retribuido con trabajo, películas argentinas, etcétera, etcétera, porque eso es lo que es dudoso. La gran mayoría de estos gastos son, si uno los mira, gastos en personal. Eh, Quiero ir mostrando acá el Ministerio de Economía, que hoy es un superministerio, tiene todos estos organismos del Instituto de Tecnología Industrial, en el ENERGAS, la Secretaría de Agricultura, los entes reguladores. Es un ministerio muy poderoso, pero cuando uno mira el número más grande es la Secretaría de Energía, que básicamente son los subsidios a la energía que se están dando. Fíjense que si el presupuesto era de 40 millones, 2 billones solamente son subsidios a la energía. Se ha pagado una cifra bastante baja en lo que va del año. Poco tiene que ver con algún recupero de las tarifas, eh, pero bueno, es un ministerio que insume mucho dinero y por eso lo habría acá la Secretaría. La gran mayoría de la plata es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que es a quien van dirigidos los subsidios, ¿no? Los demás son todos gastos inherentes a la compañía, pero casi todo eso son subsidios. La Secretaría de Industria es una secretaría que también da un montón de subsidios a distintas actividades en todos estos programas que uno puede mirar, eh, siendo lo más relevante el financiamiento de la producción, donde uno, yo no me quiero meter a abrir porque, digamos, sería, pero bueno, el FONDEP, que es uno de los fondos fiduciarios, es el que más dinero lleva, y ustedes miren acá, 65.000 millones de vengado cero, pagado cero. O sea, todo esto es lo que está siendo sujetado, toda esta cantidad enorme de gastos que suenan superfluos, eh, pero que antes pagábamos todos. Eh, este ministerio que desapareció como ministerio, pero que tiene obras públicas, entonces uno mira Vialidad, que tiene 400.000 millones de crédito para obra pública, de los cuales han gastado hasta ahora 35.000. Eh, También hay otras obras en Hábitat, creo que los tengo más adelante. No quiero demorar mucho por la hora, pero eh, nosotros vemos acá la Secretaría de Transporte. ¿Qué es lo que más hay de vuelta? Subsidios al transporte, que es este fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte, que el gobierno le dijo a las provincias, hasta acá llegamos, pero bueno, no obstante eso, igual ha devengado un montón porque hoy por hoy seguimos sin pagar lo que vale la tarifa del transporte, a pesar de haber subido de 50 pesos a 300. Todavía hay un montón, y en el interior, por supuesto que también se le paga todavía al transporte, pero bueno, es algo que el gobierno le está pidiendo a las provincias, que cada uno se haga cargo eh, de su transporte. Vialidad y la cantidad de programas que tiene Vialidad, bueno, no tiene demasiado sentido, pero también acá vemos un parate muy importante y se ve el grado de ejecución de las partidas, construcción de autopistas, bueno, todo esto son todas cosas que están siendo sopesadas a ver cuál es el grado de importancia. El compromiso del gobierno argentino con el déficit cero es muy grande. Eh, la Secretaría de Obras Públicas también eh, tiene lo suyo, tiene obras de distinto tipo y sus programas. Ahora los demás ministerios es una parte de la Secretaría que depende de Economía. Esto lo voy a sacar porque acá quiero mostrar, esto es todo el Ministerio de Seguridad, y podemos ver cómo reparte el dinero el Ministerio de Seguridad: Gendarmería, Policía, Prefectura, el Servicio Penitenciario, que se lo acaban de dar a Seguridad y antes lo tenía Justicia,
aeroportuaria y otros organismos. Pero básicamente todo el- el poderío que se lleva el Ministerio de Seguridad está en las fuerzas de seguridad. Defensa, como vamos a ver a continuación, es lo mismo pero con las Fuerzas Armadas. Acá se reparte, fíjense ustedes que defensa cuesta menos que seguridad, pero bueno, acá también podemos ver dónde va la plata y como pueden ver además acá, lo devengado y lo pagado es casi todo lo mismo. ¿Por qué? Porque gran parte de estos cortes son sueldos. Eh, Digo lamentablemente porque las fuerzas de seguridad y armadas deberían tener que tener un monto dedicado a bienes de uso, a bienes de capital muy importante, no solamente sueldos. Después el jefe de gabinete de ministros, que tiene bastantes organismos en la nueva administración, pero básicamente se le da la agencia de discapacidad, que es el subsidio a los discapacitados, que es un monto importante, que acá se muestra hasta en su ejecución un grado bastante, digamos, elevado, es una cifra que va a tener que ser recompuesta. El Ministerio de Salud, por otra parte, y todos los programas dedicados, eh, el Ministerio de Salud no tiene los hospitales nacionales, los hospitales que hay en las provincias, que son básicamente la salud es custodiada por las provincias, pero hay algunos hospitales que están nombrados acá, el Posadas, eh, el Sommer, Carrillo y algunos hospitales específicos nacionales que son de la injerencia de la nación. Su presupuesto total hoy es 700.000 millones. Todas estas cifras que le estoy diciendo en pocos días van a ser aumentadas, pero y a lo largo del año también. Y después el resto de la administración nacional, acá lo muestro en más oscurito, donde podemos ver el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Poder Legislativo. Fíjese que el Poder Legislativo vale 200.000 millones, los fiscales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se bajaron en el exterior, etcétera, la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Justicia. Eso completa todo lo que significa la administración nacional. Como ven, está ordenado por el capital humano, que es el ministerio más potente, tiene casi la mitad del total del presupuesto, según hemos visto en las filminas pasadas. Quiero ir terminando, pero quiero mostrarles un poco cómo está siendo el movimiento el gasto primario, que es todo aquel gasto que no tiene que ver con la deuda, ha sido en total de 8 billones, la recaudado ha sido 13, o sea que hay un sobrante de caja importantísimo en esto, logrado después de muchos años, y después del pago de intereses sigue siendo un resultado positivo. Hace pocos días el ministro dio las cifras. Las cifras acá difieren un poco de las que dio el ministro porque esto está encasillado únicamente en lo que es este año y muchas veces la caja paga eh, deudas de administraciones anteriores. Por eso lo que dio el ministro de Economía es un poco menor a esto, pero sigue siendo, esto es simplemente para mostrar que sigue hoy habiendo un superávit financiero y primario, cosa que también ayuda en este momento a que la inflación empiece su camino descendente. Eh, Finalmente les quiero mostrar las 5 finalidades en las que se divide, porque esto es otra clasificación que se puede hacer de los gastos del Estado, eh, donde servicios sociales lleva eh, la- 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 el peso mayor. Ustedes fíjense que el 63% de esa finalidad la lleva servicios sociales. La sigue en importancia servicios económicos, donde están los subsidios a las tarifas, y después en menor grado la administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, bastante bajo, y deuda pública. Eh, por eso cuando yo hablo por más que nos pongamos todos nosotros a trabajar en disminuir los gastos superfluos, vamos a estar operando sobre estos gastos, administración gubernamental, eh, y tal vez
sobre servicios económicos si reducimos subsidios, pero el peso del presupuesto hoy está cayendo sobre los servicios sociales. El- Esto se va a arreglar en el futuro cuando la torta argentina sea más grande, todos paguemos un poquito más de impuestos. No digo más impuestos para asustarlos, sino porque me parece que hay poca gente que paga impuestos. El resto de los impuestos es inflacionario y eso es una catástrofe. Eh, Simplemente un cuadro para mostrarle que eh, los, los, lo devengado está un poquito por debajo de lo recaudado, lo que es bueno. Este mapa que yo mostraba en otros años siempre mostraba la línea roja muy por debajo de las cubos celestes, indicando déficit tras déficit tras déficit, y hoy vamos mostrando un, un grado de convergencia hacia el déficit cero. No digo que lo vayamos a lograr, pero estamos camino a hacerlo. Se me mezcló porque finalidad de servicios sociales debió haber estado antes, pero bueno, esto es todo lo que compone los servicios sociales. Y de vuelta, acá vamos a ver que la seguridad social, que son las jubilaciones, tiene el 75% del total de servicios sociales. El resto es agua potable, vivienda, trabajo, educación y salud. Eh, Sigue siendo el tema jubilatorio un tema de mucha relevancia y que de alguna manera también explica su licuación, vamos a ponerlo así en términos que no me gusta decirlo, pero es real, implica, eh, eh, explica la disminución que está teniendo hoy en día el gasto público. Y acá un devengamiento por mes de lo que está ocurriendo. Finalmente, para ver una visión de cómo es el Estado argentino, vemos que el capital humano tiene el mayor peso hoy de la administración, lo siguen servicio de la deuda, obligaciones del Tesoro y el resto de los ministerios eh, que componen la administración. Simplemente es un cuadro para que se vea el peso que tiene cada uno en el total. Los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, eh, que antes era bastante una discreción, hoy simplemente se ha dado algún dinero. Acá fíjense, en la provincia de Tucumán le ha dado 2.000 millones, a Chubut 1.500, lo mismo que a Jujuy y a Corrientes, y nada más. No se dio alguna razón de haber habido para que se le dé ese monto a esas provincias, y acá está, bueno, en realidad este es lo mismo en este momento, porque yo debía haber puesto el presupuesto y no lo puse. Es lo mismo, el cuadro es lo mismo, pero está mostrando los importes que se le dieron a cada una de esas provincias en ese concepto. Esto es un concepto que está manejado de forma muy particular y se mira con una lupa muy grande. Eh, yo no me gustaría ser el que hace cheques para esto porque eh, finalmente, y creo que terminamos con esto, no sé si estamos cerca del final, pero les quiero mostrar eh, cómo es el tema de la seguridad social. Acá pongo en la línea de arriba lo que cuesta la seguridad social en sus distintos programas. 1.500.000.000 está de presupuestado, y los aportes y contribuciones, que son los que deberían financiar eso, 1.400.000.000. Acá tenemos en el mes de enero un déficit de menos 27, en febrero de menos 168, y bueno, en marzo tenemos superávit porque hay mucho que no está todavía, eh, fíjense que no están devengadas las jubilaciones, así que tampoco está devengado todo lo que se ha cobrado por esto. Pero hasta febrero pueden ver que es un sistema deficitario, y es un tema muy a tener en cuenta porque el resto lo pone el Tesoro con impuestos del Tesoro. Eh, Dicho esto, creo haber dado un pantallazo bastante acabado de dónde van los dineros, y bueno, estoy, si ustedes quieren, en condiciones de recibir preguntas, o Tomás, si usted quiere decir alguna otra cosa.
Sí, hay una pregunta recurrente. Yo compartí el link a presupuesto abierto. No sé si, porque preguntaban, espera que te lo digo específicamente, pero ¿cuál es la fuente de esta información? ¿Es presupuesto? Sí, sí. Discúlpeme, no he puesto la fuente, pero el presupuesto abierto, que yo voy a ver si... Ya compartí el link igual de todas formas. Eso Ok, no, ok. no- era para saber si era de ahí o había algo más. Sí, es de ahí, ahí hay que bajar hay que ir a donde dice datos y bajar una base de datos y procesarla. Es una base de datos enorme, pero que es muy, muy rica y tiene muchísima información. Hasta, hasta dice, digamos, desde qué finalidad y función cumple cada línea de gasto hasta cómo se financia. Así que es una base de datos muy rica y toda esta información que ustedes vieron acá es información pública y oficial. Y el formato Power BI es tuyo. Entonces, ¿esa es la forma en la que lo procesaste o El así? Ese formato, archivo es como se... claro, yo no puedo compartir esto porque no es que No, no, está bien. Es simplemente para saber en qué formato se bajaba, que creo que esa fue la pregunta la que hice. información que ustedes vieron está en formato Power BI, donde uno procesa la información y la puede mostrar como quiera. Bien, perfecto. Después, por ejemplo, AFIP, la verdad es que ahora no me acuerdo del archivo, pero en la página de AFIP, ¿cómo se llama para buscarlo? Pero la página de AFIP incluso tiene también la apertura de recaudación. Hay que sentarse a interpretarlo, pero tiene en gran medida cómo se recauda, dónde se recauda y a razón de qué, pero no me acuerdo el nombre del archivo. Si no, Quique, mientras abancame vos 30 segundos que voy a buscarlo, que lo tenés en el living. Sí, sí, yo puedo decir lo de la FIP, porque mientras vos buscás, puedo decir la FIP, o sea, la FIP tiene que tener un presupuesto y es posible, yo estoy casi seguro, seguro del todo, que Economía conoce ese presupuesto, pero no se vota ese presupuesto, el legislativo no vota ese presupuesto y y no dispone tampoco de qué hacer. Tiene una autarquía muy particular que no sé, Tomás, dirás vos si, si puede o no podría ingerir. A mí me gustaría que el presupuesto de la FIP fuera abierto como es, en este caso, el ANSES, o como es cualquiera otra de las organizaciones que componen cada uno de los ministerios. Yo no lo quise mostrar porque se haría larguísimo la clase, pero cada ministerio tiene, por ejemplo, el Instituto eh, de Educación tenía la Fundación Lilo. Es una fundación chiquitita que estudia flora y fauna en Tucumán, pero está el presupuesto, está cuánto le paga de sueldo, cuánto le paga de bienes de consumo. La FIP no tenemos nada, tenemos solamente una línea, un artículo en la ley de presupuesto que dice, se le va a dar el 1% de la recaudación, el 1,9% de la recaudación para su funcionamiento. Pero como de toda la recaudación se detracta lo que se va a las provincias en concepto de participación, lo que se le da al PAM y al Instituto del Cine, y lo que sobra se pone como ingreso de la Administración Nacional. Yo, desde donde estoy, voy a pelear para que toda esa información esté en el presupuesto y que se diga claramente, yo recaudé 100, le di a la provincia de Buenos Aires, a la Catamarca y La Rioja 60 y los otros 40 lo usé para esto. Eso es lo que me gustaría que pasara, es lo que pasa en todos los países latinoamericanos y por supuesto en países de Europa y Estados Unidos. Perdón, estaba muteado y no me di cuenta. Una pregunta que habían hecho antes, yo la respondí, pero por la duda de que vos tuvieses una opinión distinta, sería la pregunta de cierre. Es... espera, ¿dónde quedó? Eh, claro. En caso de llevar a cabo una reforma tributaria óptima, ¿qué y cuántos impuestos permanecerían? Por ahí acá la idea es más en relación al impuesto y a lo que hace gasto, si hay alguna opinión como para decir, o simplemente se puede. Yo cuando lo respondí dije, la verdad es que hay un montón de opciones para hacer y hay compromisos que no se pueden ignorar. Pero, Yo, digamos, me parece que Tomás es autoridad en esto. Eh, eh, no me haría responder nada distinto de lo que él responda, pero
yo creo que tendría que haber, no sé, 10 impuestos, 10 impuestos de los cuales 4 sean los más importantes. Pero además hay otro concepto. El concepto, el problema impositivo del país va mucho más allá de este presupuesto. El problema va por qué las provincias están cobrando lo que están cobrando de ingresos brutos y cómo hacer para que eso cambie. O sea, acá hay, si hay una modificación al sistema tributario, creo que merece la Argentina tener, porque es parte de su despegue, una es cómo vamos a hacer para suprimir este nefasto impuesto que tienen las provincias, que es un impuesto que nadie lo saca porque es el más potente que tienen. Dicho esto, quiero también decir alguna mención sobre algunos impuestos y algunas cosas que quieren los gobernadores. Los gobernadores quieren que les coparticipen el derecho de exportación. Los gobernadores quieren que le participen en el impuesto país. ¿Por qué quieren esto? Porque es un impuesto que se ve que recauda lindo y que les ayudaría a ellos a que ellos no tengan que ocuparse de recaudar el dinero para estar en la provincia. A mí me parecería a todas luces eh, eh, equivocado que se sigan coparticipando. Es más, mi intuición dice que los derechos de exportación deberían tender a 5 puntos, punto, y después a 0. Ya dijo Tomás que no hay ningún país en el mundo que los tenga, y sobre todo en un país ávido de dólares que nosotros tenemos que exportar, es que saquemos esos recursos a la exportación, me parece a todas luces. Está muy bueno para recaudar, ustedes lo vieron en las curvas, es lo que hace recaudo, es lo que financia. Sí, yo estoy seguro que el gobierno este no le gusta ese impuesto, pero lo tiene que mantener. El ministro de Economía tiene que mantener este impuesto porque si no, no puede pagar la jubilación. Pero el objetivo es sacarlo. O sea, vos no podés después coparticipar una cosa porque no la sacás más. No la sacás más. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por el tiempo, por la preparación, por la charla. Gracias a los asistentes por haber asistido un viernes a las 6:30 de la tarde. Eh, Franco, no sé si querés decir algo como palabra de cierre. Franco es el presidente del Club de Finanzas este año y lo acabo de mandar al frente, así que si no quería hacerlo, lo va a tener que hacer ahora. Así que... Sí, ahora no me queda otra, así que no, agradecer a Tomás y Enrique, la verdad que me pareció una charla fantástica y estamos súper agradecidos de tenerlo hoy a Enrique y de poder contar con Tomás para este ciclo de finanzas y fiscalidad, así que simplemente eso. Gracias, Quiero, Franco. quiero, quiero agradecer a algunas chats que estoy viendo que les gustó la clase. A mí me parece que por ahí es un poco, digamos, además interrumpida, rápida, pero bueno, a mí me gusta que se comprendan algunas cuestiones básicas sobre lo que es un presupuesto, y si ese fue el objetivo, si se cumplió, me voy contento de acá. Gracias. Avisos parroquiales. El último viernes de abril tenemos una nueva reunión donde tratamos el tema de tokenización de activos y negocios. No es tanto la cuestión, si bien vamos a tratar la cuestión regulatoria y tributaria, viene Juan Stein, que es de una empresa ITESA que se dedica a la tokenización. Entonces es la parte práctica de qué significa tokenizar un activo o un negocio. Creo que vale la pena porque uno escucha todo el tiempo de tokenizar cosas y decís, ok, pero ¿qué es eso? Eso es lo que tratamos de resolver la próxima. Así que yo archivo de lo que va a ser la reunión siguiente. Gracias, Enrique, de vuelta. Gracias, Franco. Gracias, Susema. Gracias, Club de Finanzas. Gracias a ustedes por haber participado. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. Muchas Gracias a gracias a vos. Nos vemos. ustedes.